La doctrina del libre albedrío. La actitud de los cristianos sobre el tema de la ley natural ha sido curiosamente vacilante e incierta. Había, por un lado, la doctrina del libre albedrío, en la cual creía la mayoría de los cristianos, y esta doctrina exigía que los actos de los seres humanos, por lo menos, no estuvieran sujetos a la ley natural. Había, por otro lado, especialmente en los siglos XVIII y XIX, una creencia en Dios como el legislador y en la ley natural como una de las pruebas principales de la existencia de un creador. En los tiempos recientes, la objeción al reino de la ley en interés del libre albedrío ha comenzado a sentirse con más fuerza que la creencia en la ley natural como prueba de un legislador. Los materialistas usaron la ley de la física para mostrar o tratar de mostrar que los movimientos del cuerpo humano están determinados mecánicamente y que en consecuencia todo lo que decimos y todo cambio de posición que efectuamos cae fuera de la esfera de todo posible libre albedrío. Si esto es así, lo que queda entregado a nuestra voluntad es de escaso valor. Si cuando un hombre escribe un poema o comete un crimen, los movimientos corporales que suponen sus actos son solo el resultado de causas físicas, sería absurdo levantarle una estatua en un caso y ahorcarle en el otro. En ciertos sistemas metafísicos hay una región de pensamiento puro en la cual la voluntad es libre, pero como puede ser comunicada a los otros solo mediante el movimiento físico, el reino de la libertad no podría ser jamás el sujeto de la comunicación y no tendría nunca importancia social. Luego, también, la evolución ha tenido una influencia considerable en los cristianos que la han aceptado. Han visto que no se puede hacer demandas en favor al hombre totalmente diferente que se hacen en favor de otras formas de vida. Por lo tanto, con el fin de salvaguardar el libre albedrío en el hombre, se han opuesto a toda tentativa de explicar el proceso de la materia viva en los términos de leyes físicas y químicas. La posición de Descartes, referente a que todos los animales inferiores son autómatas, ya no disfruta el favor de los teólogos liberales. La doctrina de la continuidad les hace dar un paso más allá y mantener que incluso lo que se llama materia muerta no está rígidamente gobernada en su proceder por las leyes inalterables. Parece haber pasado por alto el hecho de que, si se aboliese el reino de la ley, se aboliría también la posibilidad de los milagros, ya que los milagros son actos de Dios que contravienen las leyes que gobiernan los fenómenos ordinarios. Sin embargo, puedo imaginar el moderno teólogo liberal manteniendo con un aire de profundidad que toda la creación es milagrosa, de modo que no necesita asirse a ciertos hechos como prueba de la divina intervención. Bajo la influencia de esta reacción contra la ley natural, algunos apologistas cristianos se han valido de las últimas doctrinas del átomo que tienden a mostrar que las leyes físicas en las cuales habíamos creído hasta ahora tienen solo una verdad relativa y aproximada al aplicarse a grandes números de átomos, mientras que el electrón individual procede como le agrada. Mi creencia es que esa es una fase temporal y que los físicos descubrirán con el tiempo las leyes que gobiernan los fenómenos minúsculos, aunque estas leyes varíen mucho de la física tradicional. Sea como fuere, merece la pena observar que las doctrinas modernas con respecto a los fenómenos menudos no tienen influencia sobre nada que tenga importancia práctica. Los movimientos visibles y en realidad todos los movimientos que constituyen una diferencia para alguien suponen la cantidad de átomos que entran dentro del alcance de las viejas leyes. Para escribir un poema o cometer un asesinato es necesario mover la masa apreciable de tinta o plomo. Los electrones que componen la tinta pueden bailar libremente en torno a su saloncito de baile, pero el salón de baile en general se mueve de acuerdo con las leyes de la física, y solo esto es lo que concierne al poeta y a su editor. Por lo tanto, las doctrinas modernas no tienen influencia apreciable sobre ninguno de los problemas de interés humano que preocupan al teólogo. Por consiguiente, la cuestión del libre albedrío sigue como antes. Se piense acerca de ella lo que se quiera como materia metafísica, es evidente que nadie cree en ella en la práctica. Todo el mundo ha creído que es posible educar el carácter. Todo el mundo sabe que el alcohol y el opio tienen cierto efecto sobre la conducta. El apóstol del libre albedrío mantiene que un hombre puede siempre evitar el emborracharse, pero no mantiene que cuando está borracho hable con la misma claridad que cuando está sereno. Y todos los que han tenido que tratar con niños saben que una dieta adecuada sirve más para hacerlos virtuosos que el sermón más elocuente del mundo. El único efecto de la doctrina del libre albedrío en la práctica es impedir que la gente siga hasta su conclusión racional dicho conocimiento de sentido común. Cuando un hombre actúa de forma que nos molesta, queremos pensar que es malo. Nos negamos a hacer frente al hecho de que su conducta molesta es un resultado de causas antecedentes, que si se le sigue lo bastante, le llevan a uno más allá del nacimiento de dicho individuo y por lo tanto a cosas de las cuales no es responsable en forma alguna.
Ningún hombre trata un auto tan neciamente como trata a otro ser humano. Cuando el auto no marcha, no atribuye al pecado su conducta molesta. No dice, eres un auto malvado y no te daré gasolina hasta que marches. Trata de averiguar lo que ocurre para solucionarlo. Un trato análogo a los seres humanos es, sin embargo, considerado contrario a las verdades de nuestra santa religión, y esto se aplica incluso a tratos de los niños. Muchos niños tienen malas costumbres que se perpetúan mediante el castigo, pero pasaría probablemente si no se les concediera atención. Sin embargo, las hayas, con raras excepciones, consideran justo castigar, aunque con ello corren el riesgo de producir locura. Cuando se ha producido la locura, se ha citado en los tribunales como una prueba de lo dañino de la costumbre, no del castigo. Aludo a un reciente proceso por obscenidad en el estado de Nueva York. Las reformas de la educación se han producido en gran parte mediante el estudio de los locos y débiles mentales, porque no se les ha considerado moralmente responsables de sus fracasos, y por lo tanto se les trata más científicamente que a los niños normales. Hasta hace muy poco se sostenía que si un niño no aprendía las lecciones, la cura adecuada era la paliza o el encierro. Este criterio casi no se aplica en los niños, pero sobrevive en la ley penal. Es evidente que el hombre propenso al crimen tiene que ser detenido, pero lo mismo sucede con el hombre hidrofóbico que quiere morder a la gente. Aunque nadie le considera moralmente responsable, un hombre que tiene una enfermedad infecciosa tiene que ser aislado hasta que se cure, aunque nadie lo considera malvado. Lo mismo debe hacerse con el hombre que tiene propensión a cometer falsificaciones, pero no debe haber más idea de la culpa en un caso que en otro, y esto es solo sentido común, aunque es una forma de sentido común a la cual se opone la ética y la metafísica cristiana. Para juzgar la influencia moral de cualquier instituto sobre la comunidad, tenemos que considerar la clase de impulso que representa la institución y el grado en el que la institución aumenta la eficacia del impulso en dicha comunidad. A veces el impulso es obvio, otras veces está más oculto. Un club alpino, por ejemplo, obviamente representa el impulso de la aventura, y una sociedad cultural el impulso hacia el conocimiento. La familia, como institución, representa los celos y el sentimiento paternal. Un club de fútbol o un partido político representa el impulso hacia el juego competitivo, pero las dos mayores instituciones, a saber, la Iglesia y el Estado, tienen motivaciones psicológicas más complejas. El fin primordial del Estado es claramente la seguridad contra los criminales internos y los enemigos externos. Tiene su raíz en la tendencia infantil de agruparse contra los que tienen miedo, y el buscar a un adulto para que les dé una sensación de seguridad. La Iglesia tiene orígenes más complejos. Individualmente, la fuente más importante de la religión es el miedo. Esto se puede ver hasta el día de hoy, ya que cualquier cosa que despierta alarma suele volver hacia Dios los pensamientos de la gente. La guerra, la peste y el naufragio tienden a ser religiosas a la gente. Sin embargo, la religión tiene otras motivaciones aparte del terror. Apela especialmente a la propia estimación humana. Si el cristianismo es verdadero, la humanidad no está compuesta de lamentables gusanos como parece. El hombre interesa al creador del universo, que se molesta en complacerse cuando el hombre se porta bien y en enojarse cuando se porta mal. Esto es un cumplido importante. No se nos ocurriría estudiar un hormiguero para averiguar cuál de ellas no cumple con su deber formical, y desde luego no se nos ocurriría sacar a las hormigas remisas y echarlas al fuego. Si Dios hace eso con nosotros, es un cumplido a nuestra importancia, y es un cumplido aún más importante el que conceda a los buenos una dicha eterna. Luego, hay la idea relativamente moderna de que la evolución cósmica está destinada a producir los resultados que llamamos bien, es decir, los resultados que nos dan placer. Nuevamente aquí es halagador el suponer que el universo está presidido por el ser que comparte nuestros gustos y prejuicios. La idea de la virtud. El tercer impulso psicológico que representa la religión es que ha llevado al concepto de la virtud. Me doy cuenta de que muchos librepensadores tratan este concepto con gran respeto y sostienen que debe conservarse a pesar de la decadencia de la religión dogmática. No estoy de acuerdo con ello en este punto. El análisis psicológico de la idea de la virtud demuestra, a mi entender, que tiene su raíz en pasiones indeseables y no debe ser fortalecido por el imprimatur de la razón. La virtud y el vicio tienen que ser tomados juntos. Es imposible destacar la una sin destacar la otra.
Ahora, ¿qué es el vicio en la práctica? En la práctica es una clase de conducta que disgusta al rebaño, llamándola vicio y elaborando un complicado sistema ético en torno de ese concepto. El rebaño se justifica al castigar a los objetos de su disgusto, mientras que, ya que el rebaño es virtuoso por definición, pone de relieve su propia estimación en el preciso momento en que libera sus impulsos de crueldad. Esta es la psicología del linchamiento y de los demás modos en que se castiga a los criminales. La esencia del concepto de virtud reside, por lo tanto, en proporcionar una salida al sadismo, disfrazando de justicia la crueldad. Pero se dirá, la reseña que se ha dado de la virtud es totalmente inaplicable a los profetas hebreos que después de todo, como se ha mostrado, inventaron la idea. Hay verdad en esto. La virtud en boca de los profetas hebreos significa lo aprobado por ellos y Jehová. Uno halla la misma actitud expresada en los Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles comienzan una declaración con las palabras, y es que ha aparecido el Espíritu Santo y a nosotros. Hechos capítulo 15, versículo 28. Esta clase de certidumbre individual en cuanto a los gustos y opiniones de Dios no puede, sin embargo, ser la base de ninguna institución. Esta ha sido siempre la dificultad con la que ha tenido que enfrentarse el protestantismo. Un profeta nuevo podía mantener que su revelación era más auténtica que la de sus predecesores, y no había nada en el criterio general del protestantismo que demostrase que su pretensión careciera de validez. Por consiguiente, el protestantismo se dividió en innumerables sectas que se debilitaron entre sí. Y hay razón para suponer que dentro de 100 años el catolicismo será la única representante eficaz de la fe cristiana. En la Iglesia Católica, la inspiración, tal como lo disfrutaron los profetas, tiene su lugar, pero se reconoce que los fenómenos que parecen una inspiración divina genuina pueden ser inspirados por el demonio, y que la Iglesia tiene la misión de discriminar, como la del entendido en pintura en distinguir un Leonardo genuino de una falsificación. De esta manera, la revelación quedó institucionalizada. La virtud es lo que la Iglesia aprueba y el vicio lo que reprueba. Así, la parte eficaz del concepto de virtud es una justificación de la antipatía del rebaño. Parecería, por lo tanto, que los tres impulsos humanos que representa la religión son el miedo, la vanidad y el odio. El propósito de la religión, podría decirse, es dar cierta respetabilidad a estas pasiones, con tal de que vayan por ciertos canales. Como estas tres pasiones constituyen en general la miseria humana, la religión es una fuerza del mal, ya que permite a los hombres entregarse a estas pasiones sin restricciones, mientras que, de no ser por la sanción de la Iglesia, podría tratar de dominarlas en cierto grado. En este punto imagino una objeción que no es probable que me hagan la mayoría de los creyentes ortodoxos, pero que sin embargo merece la pena ser examinada. El odio y el miedo, puede decirse, son características humanas esenciales. La humanidad los ha sentido siempre y siempre los sentirá. Lo mejor que se puede hacer, se me puede decir, es canalizarlos para que sean menos dañinos. Un teólogo cristiano podría decir que la Iglesia los trata como un impulso sexual que deplora. Trata de hacer inocua la concupiscencia confinándola dentro de los límites del matrimonio. Así, puede decirse, si la humanidad tiene inevitablemente que sentir dolor, es mejor dirigir ese dolor contra los que son realmente dañinos, y esto es lo que la Iglesia hace mediante su concepto de virtud. Esto tiene dos respuestas, una relativamente superficial, la otra que va a la raíz del asunto. La respuesta superficial es que el concepto de virtud de la Iglesia no es el mejor posible. La respuesta fundamental es que el miedo y el odio pueden, con nuestro conocimiento psicológico presente y nuestra presente técnica industrial, ser totalmente eliminados de la vida humana. Vamos a tratar el primer punto. El concepto de virtud de la Iglesia es socialmente indeseable en diversos aspectos. El primero y principal por su menosprecio de la inteligencia y de la ciencia. Este defecto es heredado de los evangelios. Cristo nos dice que nos hagamos como niños, pero los niños no pueden entender el cálculo diferencial, los principios monetarios o los métodos modernos de combatir la enfermedad. El adquirir tales conocimientos no forma parte de nuestro deber, según la Iglesia. La Iglesia ya no sostiene que el conocimiento en sí es pecaminoso, aunque lo hizo en sus épocas de esplendor, pero la adquisición de conocimiento, aún no siendo pecaminosa, es peligrosa, ya que puede llevar al orgullo del intelecto y por lo tanto a poner en tela de juicio el dogma cristiano. Tómese por ejemplo dos hombres, uno de los cuales ha acabado con la fiebre amarilla en una gran región tropical, pero durante sus trabajos ha tenido relaciones ocasionales con mujeres fuera del matrimonio, mientras que el otro ha sido perezoso e inútil, engendrando un hijo cada año hasta que su mujer ha muerto agotada y cuidando tan poco de sus hijos que la mitad de ellos murió de causas inevitables.
pero que no ha tenido jamás amores ilícitos. Todo buen cristiano tiene que mantener que el segundo de estos hombres es más virtuoso que el primero. Tal virtud es, claro está, supersticiosa y totalmente contraria a la razón, pero parte de este absurdo es inevitable si se considera que evitar el pecado es más importante que el mérito positivo, y si no reconoce la importancia del conocimiento como ayuda para una vida útil. La segunda y más fundamental objeción a la utilización del miedo y el odio del modo practicado por la Iglesia es que estas emociones pueden ser eliminadas casi totalmente de la naturaleza humana mediante las reformas educacionales, económicas y políticas. Las reformas educacionales tienen que ser la base, ya que los hombres que sienten miedo y odio adquirirán estas emociones y desearán perpetuarlas, aunque esta admiración y este deseo sean probablemente inconscientes, como el cristiano ordinario. Una educación destinada a eliminar el miedo no es difícil de crear, solo se necesita tratar amablemente al niño, colocarle en un medio donde la iniciativa sea posible sin resultados desastrosos, y librarle del contacto con los adultos que tienen miedos irracionales, ya sea a la oscuridad, a los ratones o a la revolución social. Tampoco se debe castigar excesivamente a un niño, mimarlo mucho o hacerle reproches excesivos. El librar del odio a un niño es un asunto más complicado. Las situaciones que despiertan envidia tienen que ser cuidadosamente evitadas mediante la justicia escrupulosa y exacta entre niños diferentes. Un niño tiene que sentirse el objeto del cariño por parte de algunos de los adultos con quienes trata, y no debe ser frustrado en sus actividades o curiosidades naturales, excepto cuando su vida o salud corran peligro. En particular, no tiene que haber tabú sobre el conocimiento del sexo o sobre las conversaciones acerca de materias que la gente convencional considera indecentes. Si estos sencillos preceptos se observan desde el principio, el niño no tendrá miedo ni odio. Sin embargo, al entrar en la vida adulta, el joven así educado se sentirá lanzado en un mundo lleno de injusticia, lleno de crueldad, lleno de miseria evitable. La injusticia, la crueldad y la miseria que existe en el mundo moderno son una herencia del pasado y su raíz es económica, ya que la competencia de vida o muerte era inevitable en las primeras épocas, pero ahora no es inevitable. Con nuestra actual técnica industrial podemos, si queremos, proporcionar una existencia tolerante a todo el mundo. Podríamos asegurar también que fuera estacionaria la población del mundo si no lo impidiera la influencia política de la Iglesia, que prefieren la guerra, la peste y el hambre de la contraconcepción. Existe el conocimiento para asegurar la dicha universal. El principal obstáculo de su utilización para tal fin es la enseñanza de la religión. La religión impide que nuestros hijos tengan una educación racional. La religión impide suprimir las principales causas de la guerra. La religión impide enseñar la ética de la cooperación científica en lugar de las antiguas doctrinas del pecado y el castigo. Posiblemente la humanidad se halla en el umbral de la edad de oro, pero si es así, primero es necesario matar al dragón que guarda la puerta, y este dragón es la religión. Número 3. Lo que creo. 1. La naturaleza y el hombre. El hombre es una parte de la naturaleza y no algo en contraste con ella. Sus pensamientos y movimientos corporales siguen las mismas leyes que describen los movimientos de los astros y los átomos. El mundo físico es grande comparado con el hombre, mayor de lo que se consideraba en tiempos de Dante, pero no tanto como se creía hace 100 años. En uno y otro extremo, en lo grande y en lo chico, la ciencia parece llegar a los límites. Se piensa que el universo es de extensión finita en el espacio y que la luz puede recorrerlo en unos pocos cientos de miles de años. Se piensa que la materia está compuesta de electrones y protones y que son de tamaño finito, y de los cuales solo hay un número finito en el mundo. Probablemente los cambios no son continuos como solía pensarse, sino que proceden de vibraciones, que no son nunca más pequeños que una cierta vibración mínima. Las leyes de estos cambios pueden, al parecer, resumirse en un pequeño número de principios muy generales que determinan el pasado y el futuro del mundo cuando se conoce cualquier pequeño trozo de su historia. La ciencia física se acerca así a una fase en la que será completa y por lo tanto interesante. Dadas las leyes que gobiernan los movimientos de los electrones y protones, el resto es mera geografía, una colección de hechos particulares que narran la distribución a través de alguna porción de la historia del mundo. El número total de hechos geográficos necesario para determinar la historia del mundo es probablemente finito. Teóricamente podrían ser escritos en un libro grande conservado en el Somerset House, junto a una máquina de calcular que al operar una
una manivela permitiría a la persona interesada averiguar los hechos de otras épocas no registradas. Es difícil imaginar nada menos interesante o más diferente de los deleites apasionados del descubrimiento incompleto. Es como subir a una montaña alta y no hallar en la cima más que un restaurante donde venden cerveza de jengibre, rodeado de niebla y equipado con un radio. Quizás en los tiempos de Amés, la tabla de multiplicar era emocionante. De este mundo físico sin interés en sí, el hombre es una parte. Su cuerpo, como toda materia, está compuesto de electrones y protones que, por lo que sabemos, obedecen las mismas leyes que los que no forman parte de los animales o plantas. Hay quienes mantienen que la fisiología no puede reducirse a la física, pero sus argumentos no son convincentes, y parece prudente el suponer que están equivocados. Lo que llamamos nuestros pensamientos parecen depender de la organización de canales en el cerebro, del mismo modo que los viajes dependen de las carreteras y ferrocarriles. La energía usada en el pensamiento parece tener un origen químico. Por ejemplo, una deficiencia de yodo convierte a un idiota en un hombre inteligente. Los fenómenos mentales parecen estar unidos a la estructura material. En tal caso, no podemos suponer que un protón o electrón solitario puedan pensar, como no podríamos esperar que un solo individuo jugase un partido de fútbol. Tampoco podemos suponer que el pensamiento del individuo sobreviva a la muerte corporal, ya que ésta destruye la organización del cerebro y disipa la energía que utilizan los conductos cerebrales. Dios y la inmortalidad, los dogmas centrales de la religión cristiana, no encuentran apoyo en la ciencia. No puede decirse que ninguna de estas doctrinas sea esencial a la religión, ya que ninguna de ellas se encuentra en el budismo. Con respecto a la inmortalidad, esta afirmación en forma incondicional puede ser engañosa, pero es correcta en el último análisis. Pero en Occidente hemos llegado a considerarlos como el mínimo irreductible de la teología. Sin duda la gente continúa teniendo estas creencias porque son agradables, como lo es el considerarnos virtuosos y considerar malvados a otros enemigos. Pero por mi parte, no encuentro base en ninguna de ellas. No pretendo poder probar que Dios no existe. Igualmente no puedo probar que Satán es una ficción. El Dios cristiano puede existir. Igualmente puede existir los dioses del Olimpo, del antiguo Egipto o de Babilonia. Pero ninguna de estas hipótesis es más probable que la otra. Se encuentran fuera de la región del conocimiento probable y por lo tanto no hay razón para considerar ninguna de ellas. No me extenderé sobre esta cuestión ya que he tratado en otra parte. La cuestión de la inmortalidad personal tiene una base un poco diferente. Aquí hay pruebas de todos los aspectos. Las personas forman parte de este mundo tratado por la ciencia, y las condiciones que determinan su existencia pueden ser descubiertas. Una gota de agua no es inmortal, se puede resolver en oxígeno e hidrógeno. Si por lo tanto una gota de agua fuera a mantener que tenía una cualidad de acuosidad que iba a sobrevivir a su disolución, nos inclinaríamos al escepticismo. Igualmente, sabemos que el cerebro no es inmortal y que la energía organizada en el cuerpo vivo queda, por decirlo así, desmovilizada a la muerte y por lo tanto no disponible para la acción colectiva. Todo conduce a demostrar que todo lo que consideramos como vida mental está unido a la estructura cerebral y a la energía corporal organizada. Por lo tanto, es racional suponer que la vida mental cesa cuando cesa la vida corporal. Este argumento es solo un argumento de probabilidad, pero tiene tanto peso como los que sirven de base a la mayoría de las conclusiones científicas. Esta conclusión puede ser atacada de diversos modos. La investigación psíquica sostiene que posee una prueba científica real de la supervivencia e indudablemente su procedimiento es, en principio, científicamente correcto. La prueba de esta clase puede ser tan abrumadora que nadie con un temperamento científico pueda rechazarla. Sin embargo, el peso de esta prueba tiene que depender de la probabilidad antecedente de la hipótesis de la supervivencia. Siempre hay modos diferentes de explicar una serie de fenómenos y de esto se debería preferir el que es antecedentalmente menos improbable. Los que ya consideran probable la supervivencia después de la muerte estarán dispuestos a considerar esta teoría como la mejor explicación de los fenómenos psíquicos. Los que por otros motivos consideran inverosímil esta teoría buscarán otras explicaciones. Por mi parte, considero la prueba lucida hasta ahora en favor de la supervivencia mucho más débil que la prueba fisiológica contraria, pero admito que en cualquier momento la primera puede cobrar fuerza y en este caso sería anticientífico no creer en la supervivencia. La supervivencia de la muerte corporal es, sin embargo, una cosa distinta de la inmortalidad. Puede no ser más que un aplazamiento de la muerte psíquica. Los hombres quieren creer en inmortalidad. Los que creen en la inmortalidad se opondrán a los argumentos fisiológicos como los que yo he usado, basándose en que el alma y cuerpo son totalmente diferentes y que el alma es algo totalmente distinto de sus manifestaciones empíricas a través de los órganos corporales.
Yo creo que esta es una superstición metafísica. La mente y la materia son términos convenientes para ciertos fines, pero no realidades últimas. Los electrones y protones, como el alma, son ficciones lógicas, cada cual es realmente una historia, una serie de acontecimientos, no una entidad sola y persistente. En el caso del alma, esto es obvio por los hechos del crecimiento. Cualquiera que considere la concepción, la gestación y la infancia no puede creer seriamente que el alma es algo indivisible, perfecto y completo a través de este proceso. Es evidente que crece como el cuerpo y que se deriva tanto del espermatozo como del óvulo, de forma que no puede ser indivisible. Esto no es materialismo, es meramente un reconocimiento de que todo lo interesante es un asunto de organización y no de sustancia original. Los metafísicos han dado innumerables argumentos para probar que el alma tiene que ser inmortal. Hay una sencilla prueba por la cual todos estos argumentos quedan suprimidos. Todos ellos prueban igualmente que el alma tiene que ocupar todo el espacio, pero como no tenemos tanto interés en ser gordos como en vivir mucho, ninguno de los metafísicos en cuestión ha notado alguna vez esta explicación en sus razonamientos. Esta es una prueba del poder del deseo para inducir incluso a los hombres capaces a falacias que de otro modo serían obvias. Si no tuviéramos miedo a la muerte, no creo que hubiera nacido la idea de la inmortalidad. El miedo es la base del dogma religioso. Como todas tantas cosas en la vida humana, el miedo de los seres humanos, individual o colectivamente, domina en gran parte nuestra vida social, pero el miedo a la naturaleza es lo que ha dado lugar a la religión. La antítesis de mente y materia es, como hemos visto, más o menos ilusoria, pero hay otra antítesis que es más importante, a saber, la de las cosas afectadas por nuestros deseos y las cosas que no se pueden afectar por ellos. La línea entre ambas no es ni clara ni inmutable. Con el adelanto de la ciencia, cada vez hay más cosas dentro del dominio humano. Sin embargo, quedan cosas definitivamente fuera de él. Entre estas se hallan los grandes hechos de nuestro mundo, la clase de hechos que estudia la astronomía. Solamente los hechos cercanos a la superficie de la Tierra puedan ser moldeados hasta cierto punto, de acuerdo con nuestros deseos. E incluso en la superficie de la Tierra nuestros poderes son muy limitados. Sobre todo, no podemos evitar la muerte, aunque con frecuencia podemos retrasarla. La religión es una tentativa para vencer esta antítesis. Si el mundo está dominado por Dios y Dios puede ser conmovido mediante la oración, adquirimos una parte de la omnipotencia. En épocas antiguas ocurrían milagros como respuesta de las plegarias. Aún ocurren en la Iglesia Católica, pero los protestantes han perdido ese poder. Sin embargo, es posible pasarse sin los milagros, ya que la providencia ha decretado que el fundamento de las leyes naturales produce los mejores resultados posibles. Así, la creencia en Dios sirve aún para humanizar el mundo de la naturaleza y hacer que los hombres crean que las fuerzas físicas son realmente aliadas suyas. Igualmente, la inmortalidad suprime el terror de la muerte. La gente cree que al morir heredará la dicha eterna, mirará la muerte sin terror, aunque afortunadamente para los medios esto no ocurre invariablemente. Sin embargo, mitiga un poco el miedo de los hombres, aunque no lo venza completamente. La religión, como tiene su origen en el miedo, ha dignificado ciertas clases de miedo y ha hecho que la gente no las considere vergonzosas. Con esto han hecho un gran prejuicio a la humanidad. Todo miedo es malo. Yo creo que cuando muera me descompondré y no sobrevivirá nada de mi ego. No soy joven y amo la vida, pero despreciaría el temblar de terror ante el pensamiento de la aniquilación. La dicha es igualmente verdadera aunque tenga que tener un fin, y el pensamiento y el amor no pierden su valor aunque no sean eternos. Muchos hombres se han mostrado orgullosos en el patíbulo. Seguramente el mismo orgullo puede enseñarnos a pensar realmente en el lugar del hombre en el mundo. Aunque las ventanas abiertas de la ciencia nos hagan temblar después del cómodo calor interior producto de los tradicionales mitos humanizantes. Al fin, el aire puro vigorosa y los grandes espacios tienen un esplendor propio. La filosofía de la naturaleza es una cosa, la filosofía del valor es otra. El confundirlas solo puede producir daños. Lo que consideramos bueno, lo que nos gustaría, no tiene ninguna influencia sobre lo que es, lo cual es incumbencia de la filosofía de la naturaleza. Por el contrario, no se nos puede prohibir el valor esto o lo otro basándonos en que el mundo no humano no lo valora, ni se nos puede obligar a admitir algo porque es una ley de la naturaleza. Indudablemente, somos parte de la naturaleza que ha producido nuestros deseos, nuestras esperanzas y nuestros miedos. De acuerdo con leyes que los físicos comienzan a descubrir, en este sentido, somos parte de la naturaleza, estamos subordinados a la naturaleza, somos el resultado de las leyes naturales y víctimas de ellas a la larga.
La filosofía de la naturaleza no tiene que ser indebidamente terrestre. Para ella, la Tierra es solo uno de los planetas más pequeños de uno de los astros más pequeños de la Vía Láctea. Sería absurdo deformar la filosofía de la naturaleza con el fin de producir resultados agradables a los diminutos parásitos de este insignificante planeta. El vitalismo, como filosofía, y el evolucionismo muestran, a este respecto, una falta de sentido de proporción y de la importancia lógica. Miran los hechos de la vida, que no son personalmente interesantes, como dotados de un significado cósmico, no de un significado limitado a la superficie de la Tierra. El optimismo y el pesimismo, como filosofías cósmicas, muestran el mismo humanismo ingenuo. El ancho mundo, tal como lo conocemos por la filosofía de la naturaleza, no es bueno ni malo, ni se preocupa por hacernos felices o desgraciados. Todas estas filosofías tienen su origen en la autoimportancia y un poco de astronomía es su origen correctivo. Pero en la filosofía del valor, la situación queda invertida. La naturaleza es solo una parte de lo que podemos imaginar. Todas las cosas, reales o imaginarias, pueden ser estimadas por nosotros, y no hay patrón exterior que demuestre que nuestra valoración esté equivocada. Nosotros somos los últimos e irrefutables árbitros del valor, y en el mundo de las valoraciones la naturaleza es solo una parte. Así, en este mundo somos más grandes que la naturaleza. En el mundo de los valores, la naturaleza es neutral, ni buena ni mala, sin que merezca la admiración y la censura. Nosotros somos los creadores de los valores y nuestros deseos son los que confieren valor. En este reino somos reyes y degradamos nuestra realeza inclinándonos ante la naturaleza. Nosotros somos los que tenemos que determinar la vida buena, no la naturaleza, ni siquiera la naturaleza personificada por Dios.